Todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido como parte de nuestro mundo social, tuvo que ser imaginado. Hogares y rascacielos, leyes e instituciones, objetos y sistemas, todo fue alguna vez solo un sueño. Inventamos lenguajes para comunicarnos, aprovechamos la naturaleza para subsistir y crear comunidades, acordamos reglas, leyes, instituciones y sistemas para regular nuestra convivencia. Con cada nueva idea, descubrimiento e invento, vamos cambiando el mundo que habitamos y este, a su vez, nos transforma. A pesar de que los cambios sociales se producen continuamente, las crisis individuales y colectivas pueden acelerar este proceso. La pandemia, que ha afectado a gran parte del mundo este año, ya ha comenzado a transformar nuestra vida y nuestras comunidades. La normalidad se ha visto trastocada súbitamente. Nuestras relaciones sociales, la salud, los empleos y la economía se han visto afectados. Miles de vidas se han perdido por causa de la nueva enfermedad. Pero también hemos descubierto nuevas formas de interactuar y de ser solidarios, mientras las ciudades se descontaminan gracias a nuestra ausencia. La educación escolar también ha tenido que adaptarse. Maestros, estudiantes y padres de familia han sentido, y algunas veces resentido, este cambio. תקשיבו, זה לא עסק, הלמידה מרחוק הזה. באמת, זה פשוט לא, זה בלתי אפשרי. זה לא עסק, זה פשוט לא... קורסת! אני עוברת מילד לילד. הנה מדעים, הנה מתמטיקה, הנה... חלץ, גם איפה אני יודעת את כל הדברים האלה? עכשיו הילדים שלנו יעלו עלינו כמה אנחנו סתומים. זה לא לעניין, באמת. וכל היום איך הילד מרגיש, איך שיצייר ציור, איך הילד מרגיש, הוא כל היום בפלאפון, טוב לו, ישנים טוב, אוכלים, לא מפסיקים לאכול, איך הוא מרגיש? שאלו אותי איך אני מרגישה. La educación escolar, pública y obligatoria, fue un gran invento que nos ha servido por generaciones. El desarrollo industrial, tecnológico y científico, que ha mejorado nuestra calidad de vida, es una clara muestra de ello. No obstante, desde hace varios años, diversos especialistas nos han advertido sobre la necesidad de transformarla. Las razones son muchas y variadas, desde la desigualdad de oportunidades y la exclusión hasta la obsolescencia de contenidos y procesos. Sin embargo, no es necesaria una gran explicación cuando los efectos de la escuela resultan tan evidentes para la mayoría de nosotros, aunque no les quisiéramos prestar mucha atención previamente porque todo nos parecía normal. Pero solo hace falta ver el ánimo con que algunos estudiantes y profesores se preparan e interactúan cada día en ella para darnos cuenta de que algo no está bien. Las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Y yo siempre los invito a que pasemos por los colegios para que miremos una caricatura que hay que romper. Y es el maestro en un tablero dictando clases en pleno siglo XXI. Eso no tiene sentido. La educación escolar es un fenómeno tan importante en nuestras sociedades que parece un hecho incuestionable, algo que es así porque así tiene que ser. Sin embargo, la escuela como la conocemos actualmente es un fenómeno relativamente nuevo. Pero si esto es verdad, ¿quién la inventó y para qué? ¿Cómo aprendía la gente en el pasado? Y más importante aún, ¿hay algo que podamos hacer para transformarla? Y de ser posible, ¿valdría la pena hacerlo? Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo
ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Todo lo que tenemos hoy, primero fue imaginado. La escuela fue diseñada. Y si se pudo crear, entonces puede ser reinventada. Podemos transformarla. La pandemia exigió un cambio urgente y necesario. No teníamos otra opción. La transición no ha sido fácil y no es perfecta. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que se ha hecho evidente que la transformación es posible. Cuando las condiciones nos lo demandan, los seres humanos somos capaces de cambiar y adaptarnos. Por lo tanto, ¿es verdaderamente increíble pensar en una escuela a la que se va con gusto y por placer? ¿Puede la educación ser realmente para todos, incluidas nuestras diferencias, intereses y necesidades? La historia nos demuestra que los cambios son posibles. La abolición de la esclavitud fue alguna vez solo un sueño por el que se luchó. La búsqueda por la democracia, en lugar de la obediencia a reyes autoproclamados, lo fue también. Poder asistir a la universidad o tener derecho a voto fue por largo tiempo solo sueños para las mujeres. Con o sin crisis, los seres humanos seguiremos haciendo lo que hemos hecho por siglos: imaginar nuevas posibilidades y construir nuevas realidades. La transformación es inevitable. Pero hoy nos encontramos frente a una gran oportunidad para volver a soñar, para construir algo nuevo. El día de mañana, después de la crisis, podremos regresar a la normalidad. Sí, es posible. Pero eso no tiene por qué ser así. Tal vez, el día de mañana, podríamos comenzar a transformar la normalidad para crear algo diferente. Y con un poco de suerte, algo mejor. La escuela, como todo dentro de nuestro mundo social, puede ser transformada para convertirse en lo que queramos que sea. Podríamos comenzar por imaginar cómo nos gustaría que fuera. Así es que imagina y comparte tus ideas. No tiene que ser la escuela perfecta, solo tiene que ayudarnos a poner la imaginación y el cambio en marcha. Diferentes ideas que nos permitan caminar hacia nuevos horizontes.